alegro y me gozo estar en la casa del Señor y ver hermanos que nos visitan después de mucho tiempo, y también la familia de Estefanía que viene, David también. ¿Y qué tal si le damos un aplauso fuerte al Señor por la vida de cada una de las personas? A Dios sea la gloria, la honra y el honor. Aleluya. Le he titulado hoy Señales del Fin. Y le digo, uy, yo creo que va a salir el pastor ahora con la prédica. Señales del Fin. Y es un tema que nos interesa a nosotros mucho. Nos interesa acerca del futuro. ¿Cuántos les gusta saber el futuro? ¿A nadie? No les gusta averiguar. Yo sé que a Karen le gusta, pero no podemos decir que no nos gusta, porque todos estamos interesados en qué va a pasar mañana. ¿O no? O estamos, no me importa lo que venga mañana. Siempre estamos, ¿qué pasará después del COVID? ¿Volverá toda la normalidad? ¿Qué es lo que viene en el futuro? Todo ser humano quiere saber qué es lo que pasa en las iglesias. Pastor, ¿qué es eso de Ucrania con Rusia y la guerra? ¿Qué piensa usted eso con la Biblia? ¿O qué piensa lo de Palestina con Israel, la situación que está pasando? ¿O qué pasa con los terremotos? ¿Por qué suceden los terremotos? ¿Por qué se mueren los niños con hambre en algunas partes? Y queremos saber qué es lo que va a pasar, qué tiene conexión con la Biblia. A todos nos gusta saber un poco acerca del futuro. Pero la cosa es que nosotros debemos esperar en Jehová, de que Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Pero con las cosas de la Biblia también es interesante y es importante. ¿Cuántas personas no leen el Apocalipsis y no entienden nada del Apocalipsis, pero porque saben de que son cosas del futuro, quieren leerlo y aprender, pero no se sabe qué es lo que está pasando hasta no poder uno tener un entendimiento más claro y profundo de la Biblia? Y a todos nos gusta. Una vez, hace unos años, hicimos unos servicios, no sé, Karen seguro se acuerda, los miércoles aquí en la iglesia. Hablábamos acerca de los ángeles caídos. Hablábamos acerca de los gigantes que habían, de los demonios, los ángeles caídos que tuvieron relaciones con las mujeres, de las consecuencias de lo que pasó. Hablábamos acerca del arrebatamiento, de los 1000 años, el milenio como se conoce, el Armagedón y todo eso. Y en la iglesia el día miércoles, a pesar que era durante semana, 10 de la noche, empezó a haber un grupo por lo menos de unas 10 personas. Karen era una de las personas que empezó a llegar a la iglesia en aquellas épocas y le decía, díganos preguntas o temas que les gustaría que habláramos. Y empezó a llegar jóvenes que les interesaban. Los extraterrestres. ¿Qué piensan ustedes acerca de los extraterrestres? ¿Qué piensan acerca de los ovnis? Y son cosas que nos interesan a muchas personas. No es solamente que la Biblia nos habla a nosotros del arrepentimiento, de la fe, del amor, del perdón y de la restauración. Claro que es verdad, es lo esencial lo que nos habla, pero hay cosas futuras que van a acontecer y es necesario que nosotros sepamos acerca de esto. El pueblo estaba escuchando un sermón del monte donde Jesús se ponía, él subía al monte y él explicaba. Y esto me encanta porque en este sermón del monte él les da una enseñanza al pueblo. Y en Mateo 24, si me acompaña, Mateo 24, versículo 3, tiene algunos títulos que dice las señales del fin. Y se lo voy a leer, Mateo 24, verso 3, que dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, haciendo referencia a Jesús, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? En ese monte de los olivos, Jesús dio una de las más grandes enseñanzas al pueblo. En Mateo 5 habla de la bienaventuranza, donde él empieza a hablar y empieza a explicar muchas cosas. Habla del odio y empieza a hablar mucho, enseñanzas. En ese mismo monte de los olivos también da las enseñanzas, empieza a hablar en parábolas de Mateo 13. Empieza una comunicación diferente, pero también da las señales del fin de las cosas que van a acontecer en el tiempo futuro. Y es importante que la iglesia lo sepa, por lo tanto Jesús lo explicó a la iglesia. Y los discípulos le hacen la pregunta, ¿cuándo ocurrirán estas cosas que tú nos estás enseñando? Pero cuando se habla de Mateo 24, la gente hace referencia al fin del mundo. Pero aquí me hacen 3 preguntas los discípulos. En Mateo 24, aunque en Mateo 24 no está la respuesta de la primera pregunta, pero en los otros evangelios, en el libro de Lucas sí habla la respuesta de la primera, pero yo sí se la voy a dar
por lo que dice acá un resumen, porque Mateo 24 es un capítulo muy largo. Y una de las preguntas le dice, ¿cuándo serán estas cosas? Después le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Y qué señal habrá del fin del mundo? Y es importante que salgamos hoy de la iglesia sabiendo que Mateo 24 no solamente te habla del fin, sino de 3 preguntas que le formulan los discípulos y le da la respuesta acerca de estas 3 preguntas. Y la primera pregunta es referente al templo que iba a ser derribado. Y quiero que me acompañen en mismo Mateo 24, el versículo 1 y 2, que dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y qué hermoso esto, porque ese templo era una imagen del tabernáculo, que las medidas que Dios le había dado a Moisés para que él construyera. Y David después, más adelante, dijo, no puede ser que mi Dios viva en una carpa que se arma y se desarma, sino hacerle un templo. Pero tú, David, no lo vas a poder construir, sino que lo construirá Salomón, tu hijo, porque tú has matado muchas personas. Y se creó lo que se conoce como el templo de Salomón, donde están los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo, donde estaba el arca, donde estaban las tablas que le dio Dios a Moisés, la vara de Aarón y el maná que Dios le dio para el pueblo de Israel estaba dentro de esa arca. No sé si han visto alguna vez Indiana Jones, que en la búsqueda de esa arca, donde está esa arca de oro, y es la presencia de Dios que tipificaba. Jesús vino por nosotros una vez por siempre, y Él es el arca que nos ha dado a nosotros su presencia y está dentro de nosotros. Ese templo que había hecho Salomón, que lo había Nabucodonosor destruido, después se empezó a levantar de nuevo por Zorobabel, que lo levantó, y Esdras. Más adelante dicen de que uno de los emperadores empezó a añadir dinero y puso como 10,000 personas, dicen los estudiosos, por 8 años consecutivos para mejorar el templo. Dice que pusieron oro a tal manera que cuando veías el templo resplandecía tanto que no podían ver el templo de lo lejos. Era lleno de mármol y era cosas hermosas ese templo. Ese templo, Jesús, los discípulos lo llevan a Jesús y le muestran el templo. Y Jesús les dice, una de las preguntas que le dijo fue, ¿cuándo serán estas cosas? Haciendo referencia a lo que él dijo, que se iba a destruir ese templo. En el año 70 después de Cristo, con el emperador Tito, se destruyó ese templo. Los judíos empezaron a escaparse porque los romanos se habían rebelado con los romanos, y los romanos también empezaron a matar a los judíos y se escondieron. ¿Qué mejor lugar para esconderse en ese templo? Se escondieron en ese templo y incendiaron ese templo y lo destruyeron ese templo. Ahora, en ese mismo templo, en ese mismo monte, no exactamente en el mismo lugar, pero a los alrededores, es donde se encuentra ahora esa mezquita dorada, cuando van a Jerusalén, que es de los musulmanes. Y ahora se dice que se va a levantar en ese lugar el templo por tercera vez. Jesús dijo que se iba a derribar ese templo, que no quedará piedra sobre piedra, fueron las palabras que él dijo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ahora estamos nosotros, no sé si han visto los judíos en Jerusalén, que están orando en un muro de ornamentos y poniendo unos papelitos pidiéndole a Dios que restaure el templo, porque quiere que se vuelva a levantar ese templo, y se tiene que levantar ese templo. Pero para que ocurran estas cosas, ¿cómo se va a levantar si hay tantas religiones y tanta gente que está diciendo no, que esta es la correcta y esta es la correcta? Lo único que se puede levantar es lo que es un anticristo, es una persona diciendo a traer paz, ya no se pelee ni para ti ni para mí. Y han empezado a meternos a la cabeza una mezcla de cosas, como lo mismo de las campañas de LGBT, A, B, C, D, F y todas las letras que le van añadiendo cada vez más para que haya una igualdad. Va a haber alguien que va a venir a decir que hay una paz, que todo es amor, todo es paz, amor, pero después se van a quitar la máscara y se van a dar cuenta. Es como las campañas políticas, no sé si se han dado cuenta de las campañas políticas. Todo el mundo son buenos cuando hay una campaña política, está el malo y el bueno. No sabemos cuál es el bueno o el malo. ¿Se acuerdan? Acá en mi casa me llegan los folletos que vote por Labour,
que vote por conservador, que vamos a hacer eso, vamos a hacer lo otro. Después de que cuando ya no hay campaña, no mandan nada. O en nuestros países empiezan y se van a los lugares pobres a dar de comer. ¿Por qué? Para ganar los votos de esas personas y después se olvidan. Y no les voy a hablar de política, pero es lo que pasa en los trabajos. Llega uno a la entrevista y dice, no, es que yo, conmigo no va a haber problema. Usted me da el trabajo y yo hago de todo. 3 meses después, no, pero ¿por qué voy a aspirar? Y nos ponemos y nos quejamos. Pero para obtener algo, luchamos y hacemos todo lo que queremos por lograr tener una posición. Lo mismo va a pasar con este asunto de que va a venir paz, pero va a llegar un momento donde se quitará la máscara y decir que paz ni que nada. Vamos a hacer lo que nosotros queremos que se haga. El ladrón viene camuflado. El diablo no viene así con cachos y con cola. El diablo, si viniera con cachos y con cola, la iglesia estuviera llena en todo tiempo. El diablo siempre va a venir engañándote. Te van a engañar. O sea, el ladrón no va y te dice, te venden un celular, y mira este celular, el iPhone, no sé cuál es el último iPhone que hay, 15. 16, el pastor ya está viejo. El iPhone 16, si te lo muestran y mira qué bonito, y le muestro el iPhone 16, pero te lo voy a empacar y te lo doy, y después llegas a tu casa y abres el iPhone 16 y te dieron una barra de jabón. ¿No les ha pasado? Los que se ríen seguro que les han dado una barra de jabón, porque engañan a muchas personas. O te venden un reloj en la gasolinera y paran un auto y te muestran este Rolex y mira, pero te lo envuelvo y te lo doy. Y después llegas a la casa. Hay hermanos de la iglesia, y yo sé porque me lo han contado, a uno en vez de una cámara para grabar le dieron una botella de leche. Y cuando lo abrió a la casa, se encontró con eso. Porque si te dicen, te hablo del iPhone 16, pero la realidad es que te voy a dar un jabón, tú no lo compras. Tú no picas el anzuelo porque sabes de que eso no es correcto. Lo mismo pasa con los trabajos, con la gente, y se ofrecen y hablan. Los vendedores, ¿han visto los vendedores? Nosotros los latinos somos buenos vendedores, que este producto no se daña nunca, tiene garantía por 10 años, y acá estoy yo, cualquier cosa vengo y te lo cambio. Llegas a la semana para reclamar, ya no está ni el negocio, ya no está ni esa persona, ni lo conoce, se olvidó. Y es lo mismo que va a pasar. Van a llegar y va a decir, va a haber paz, vamos a restaurar el templo. Pero es ahí, dice, va a haber una abominación lo que van a hacer en el templo. Es terrible. Y esa es la primera cosa que dice, que destruirá ese lugar. Y eso es un detonante. En el verso 4 al 8 de Mateo 24, Jesús le dice lo siguiente. Respondiendo Jesús les dijo, mira que nadie les engañe. Iglesia, recapacitemos en esto. Que nadie les engañe. Es muy fácil pararse en un púlpito y hablar, motivar, emocionar y decirles cosas a la gente y decir, eso es correcto. Pero escudriñen las escrituras, porque en ellas hay palabras de vida eterna. Nosotros nos podemos equivocar. Y sigue el verso 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Que nadie nos engañe. La Biblia habla acerca del anticristo. En 1 Juan, cuando habla del anticristo, es el que no cree en Cristo, es el anticristo. No hay término medio. Cuando hablamos de anticristo, pensamos solamente de una persona en una posición que va a llegar y va a ser anticristo. Toda persona que no cree en Cristo, ¿no se dan cuenta cómo se enojan con nosotros los cristianos? Se enojan y nos gritan y no, ya vas a empezar fanático, te lavaron el cerebro, que te has metido en esa iglesia, que te has olvidado de tu familia, que para qué, que ahora todavía das tu plata allá para que el pastor se enriquezca y no, y se compre ese saco blazer azul que tuvo el domingo predicando. No, porque así lo primero que le dicen, a mí también me lo han dicho siendo pastor y la gente sabiendo que soy pastor, y me dicen, ¿tú das tu plata allá en la iglesia? Y así se han burlado esta vez, pero me entra por una oreja y me sale por otra. Y si me ha lavado el cerebro, me lo ha lavado el Espíritu Santo, porque ahora pienso diferente de lo que yo pensaba anteriormente. Y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Porque llegará un momento como en los días de Noé, dice la palabra, donde estarán ahí haciendo sus cosas, en sus matrimonios, en sus cosas, y se olviden del Señor. El Señor después y más adelante. En el día que llegó el diluvio, me imagino que todos empezaron a correr, a tocar la puerta, a querer entrar y ya no podían entrar.
Dice que llegará como ladrón en la noche. Más adelante dice que vendrá el Señor como relámpago, que ni aún los ángeles saben cuándo vendrá el Señor. Y nosotros hay iglesias, gente que se viene parando diciendo, es que viene tal fecha el Señor. Y ahí estamos metidos en lugares donde la Biblia dice claramente que ni los ángeles saben el día ni la hora. Si algún día el pastor Richard, la pastora Milena o yo, o los ancianos o cualquier persona en esta iglesia nos dice es que va a venir el 7 de octubre de 2026, no le crea, confróntele, diga, disculpe, ¿por qué me dice usted que viene el 7 de octubre de 2026? Y seguro que a veces nos confunde, dice, es que en el libro de Deuteronomio capítulo 2, verso 27 dice esto, y nos dice, ¿verdad? Amén. Porque somos así, a veces decimos amén por cualquier cosa. A veces se dice disparate y la gente amén, aleluya, gloria a Dios. Y no, y eso, el amén significa sí es aceptar lo que la persona está diciendo. En este país, se los he dicho varias veces, cuando tú dices significa sí, 100%. Váyanse a las subastas. Yo he ido a las subastas, me han llevado a las subastas de autos y me han dicho ni pestañees. ¿Has visto cómo hacen así? Y ya significa de que tú estás aceptando el precio que ellos están diciendo. Yo me metí en problemas en el trabajo por decir, es que él dijo, y perdí un contrato, me acuerdo, hace muchos años, porque dijeron de que yo dije que sí, y dije, pero era así, porque yo estaba aceptando, estoy confirmando. Por eso es mejor quedarse callado y no responder tan rápido, porque a veces nos atamos con nuestras palabras, a veces nos comprometemos. Vamos a hacer una reunión. A ver, ¿quién trae arroz? Yo. Ya, tú traes el arroz porque tú dijiste, yo. No te puedes comprometer, mejor quédate callado. Y también, si no sabes la respuesta, hay cosas que me pueden preguntar y yo no sé la respuesta, y de la Biblia yo no sé la respuesta. O a mi hermano, o a la pastora, a cualquier persona, y no sabemos. Y es ser humildes y decir, no sé, o no te quiero decir un disparate, mejor me tomo la pregunta, voy a estudiar y regreso con una respuesta. Que dar nosotros una respuesta así, y vendrá el anticristo. La segunda pregunta que le hacen dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Y si están tomando notas, la respuesta está desde el verso 23 al 51. No lo vamos a leer como dije al comienzo, porque es bastante Mateo 24, pero es una tarea, le hace todo Mateo 24 con un cuaderno al lado, así como la pastora Milena siempre tiene su cuadernito, toma nota, dice, ¿qué significa esta palabra? Y empieza uno a leer y dice, me perdí, no sé en qué parte pasó esto, retrocede, vuelve a leer, escudriña. Es mejor que te demores 10 minutos en un versículo y escudriñándolo. ¿Y a quién le dijo? ¿Quién le preguntó? ¿Habló de manera singular? ¿Habló de manera plural? Vuélvanse chismosos santos en la Biblia a leer. Eso nos va a ayudar a entender. Hagámonos preguntas, formulémonos preguntas nosotros mismos. Eso nos va a ampliar el conocimiento. Espíritu Santo, ayúdame a entender. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender. Entonces, yo voy a recitar varias partes de lo que he leído para predicar hoy, pero primero que entendamos que Jesús regresa por su iglesia. Amén. Y la iglesia son aquellos, no colombianos, peruanos, argentinos, chilenos, ingleses, franceses, todo aquel que ha creído en Jesús y lo ha aceptado como Señor y Salvador. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo soy un hijo de Dios y pertenezco a la familia de Dios, que es la iglesia de Jesucristo. Está la iglesia, está la nación judía y están los gentiles. Los gentiles son los que no son judíos y no creen en Dios. Por eso nosotros no somos gentiles, somos hijos de Dios, somos la iglesia. Y entendamos esto porque Jesús regresará por la iglesia. Cuando Jesús venga, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, estamos hablando de que Jesús vendrá, pero hasta las nubes sonarán las trompetas y los hijos, la iglesia, escucharán esa trompeta y seremos arrebatados nosotros. Primero, los que murieron en Cristo primero serán arrebatados de una manera donde su cuerpo será glorificado. Los que fueron quemados, los que fueron ahogados, los que nunca encontraron el cuerpo, creyeron en Cristo, serán resucitados primero. De ahí seremos nosotros en un abrir y cerrar de ojos, donde ocurrirá accidentes. Imagínate donde mi hermano esté piloteando un avión. Imagínate,
Como buen cristiano, que mi hermano seguro que le pone paracaídas a todos por si acaso viene el arrebatamiento en medio del viaje, del vuelo, ¿no? Para que tengan su paracaídas y el paracaídas lo va a salvar en ese momento, ¿sí? Pero imagínate las cosas que pueden pasar. Y estar manejando un carro ahí con tus amigos y que se burlan los no cristianos y tú vas a 70 millas por hora porque eres cristiano y no pasas de exceso de velocidad, estás en 70 en la carretera y ¡pum! Llega el arrebatamiento y te desapareces. Y solo quedan tus zapatillas, tu pantalón y tu camisa ahí puesta. Te desapareciste, el choque, el accidente que va a ocurrir. Cristo vendrá, pero sus pies no serán puestos sobre la tierra. Cuando Él venga, cuando se conoce como una segunda venida. Hay otra venida a Jesucristo, que será lo que habla el Apocalipsis, el Armagedón, donde será el valle de Jezreel, donde sus pies serán puestos sobre la tierra, pero vendrá con gloria y con poder. Vendrá y todo el mundo lo verá. Vendrá a una vez por todas para el juicio final, la batalla final, a terminar por todo ya lo que ha pasado aquí en la tierra. Y eso es lo que quiero que entendamos, que Jesús regresa por su iglesia y la iglesia somos nosotros los que hemos creído. ¿Cuántos aquí han creído en Jesucristo? ¿Cuántos han aceptado a Jesús como Señor y Salvador? Nosotros somos hijos, somos la iglesia y la iglesia de Jesucristo. Jesús viene por su iglesia, por amor a nosotros. Ahora, cuando habla la Biblia de escogidos, y como les he dejado la tarea y ustedes son buenos alumnos, y van a leer Mateo 24 en su casa, cuando habla de escogidos, estamos los escogidos, la iglesia de Dios, pero el pueblo de Israel también es escogido, pero según el Apocalipsis que habla acerca de los 144,000 que has reservado de cada tribu, ahí también son escogidos, pero el pueblo de Israel viene después. Primero somos nosotros, la iglesia. Y no voy a entrar en un debate de la gran tribulación, de antes, en el medio o después. Esto es un tema que se puede hacer largo y se pueden sacar muchas enseñanzas y prédicas. Si quieren preguntar, después pueden preguntarme a mí, al pastor Richard, a la pastora Milena. Se pueden hacer este curso. Métanse a los estudios bíblicos, haciendo un paréntesis a los discipulados. Es importantísimo tener este conocimiento. Háganos preguntas que con gusto a nosotros nos encanta hablar de la Biblia. Y esto es interesante. La Biblia habla cosas futuras. Ahora les hago la pregunta que les hice al comienzo. ¿Les gustan las cosas futuras? ¿Sí? Nos gusta, queremos saber qué es lo que va a pasar. ¿Sí? Y eso no es ser chismoso, sino que uno quiere saber cómo es, porque a veces no sabemos cuando se habla del milenio. Dicen que hablan de un puente en Londres que se llama el puente del milenio, ¿no? El milenio de la Biblia, que habla. Cuando es Armagedón, sí, la película de Bruce Willis, no, el Armagedón de la Biblia. Hay cosas que tenemos que entender nosotros que están escritas ahí. Cuando habla de los caballos, ¡ay, caballo blanco, Jesús! No, ese no es Jesús, ese caballo. Los jinetes, los sellos, las trompetas, todas estas cosas son importantes y es importante que nosotros lo sepamos. Dice la Biblia que el día y la hora nadie sabe en Mateo 24, ni aun los ángeles del cielo. Serán como los días de Noé y no entendieron nada, dice la palabra, hasta que vino el diluvio. Y la tercera pregunta: ¿qué señal habrá del fin del mundo? Cuando se habla del fin del mundo, como hemos visto tantas películas de Hollywood, vemos el planeta Tierra, ¡pum!, una explosión, sayonara, y vemos otro planeta que viene. Cuando se habla del fin del mundo, no es que Dios va a destruir el planeta. Habla del fin del pecado, del fin de estas cosas que están aquí, que no agradan a Dios. Donde Dios va a empezar a cambiar y transformar todo. Porque donde está la presencia de Dios, si Dios mismo desciende aquí, no quedaría uno en pie. Porque somos pecadores y porque todos somos pecadores estamos destituidos de la gloria de Dios, pero por la gracia, el único que intercede por nosotros, el único mediador entre Dios y los hombres, el único puente que nos acepta, nos limpia, nos perdona por su sangre y podemos entrar en Jesucristo. No existe otro, no existe la Madre Teresa de Calcuta, no existe Mahoma, no existe nadie. El único que se atrevió a decir yo soy, que es el nombre de Dios que se le presentó a Moisés, le dice, ¿quién le voy a decir que eres tú? Dice el yo soy. Por eso cuando Jesús dice yo soy, hay una autoridad y un poder. Cuando Judas lo traicionó a Jesús y vinieron a buscarlo a Jesús, dijeron, ¿a quién buscáis? Y Jesús dijo, yo soy. Los soldados cayeron a tierra bajo la autoridad y el poder que había dentro de Jesús y él dijo, yo soy.
Si Jesús se presenta ahora y dice, yo soy, imagínate el poder. Cuando Moisés bajaba del monte, su cara resplandecía, su rostro resplandecía. Cuando Pedro también estuvo, cuando hubo la transfiguración, el rostro de ellos fue diferente, porque en la presencia de Dios se impregna, esa presencia manifiesta ese poder de Dios. Él es el único que intercede por nosotros. La Biblia dice que los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces yo no puedo decir, entonces David ya murió y nació un David nuevo, porque dice, los que estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Entonces no es que nació un David nuevo, fue el mismo, pero dejó de vivir en la vida pasada. Milena contaba a la pastora su testimonio, Richard, yo, todos tenemos un testimonio de la vida pasada y no hemos muerto nosotros en la carne físicamente, pero sí en nuestra manera de vivir. La vida pasada ya murió y ahora hay una vida nueva. Lo que yo hacía antes ya no lo hago, porque ahora Cristo vive en mí. Lo que en el planeta Tierra sucede está en el pecado y el diablo está aquí haciendo una fiesta. Pero cuando la iglesia se entera de las cosas futuras, de que Jesús regresa por la iglesia, que Jesús viene por su pueblo, que acontecerán un montón de cosas, pero Cristo viene con poder y gloria, la iglesia se levanta y dice, no importa lo que el diablo me quiera decir, no importa la situación y las condiciones, no le tengo miedo a los terremotos, al hambre, a las cosas que puedan ocurrir, porque yo sé que Dios tiene algo preparado para mí. En Mateo 24 habla acerca de falsos profetas que dirán que son el Cristo y como señales, así como Janes y Jambres. Janes y Jambres eran esos dos que quisieron desafiar a Moisés, que le quisieron decir, son brujos. Moisés tiraba la vara y se convertía en serpiente, y ellos también hacían lo mismo, porque eran brujos. El diablo va a querer venir a engañar aún a los escogidos. Muchos vendrán diciendo que soy el Cristo. Muchas personas vienen con una falsa doctrina. Muchas personas utilizan la Biblia para engañarnos a nosotros. Te tocan la puerta a los testigos de Jehová. Te ponen un niñito delante para que no le cierren la puerta. Vienen con un plan impresionante. No English, no worries. ¿Qué hablas? Español. Te mandan uno que habla español. Francés, italiano, chino, lo que quieras. Están preparados. Kingdom Hall. Tienen todo preparado. Ellos dijeron que Jesús iba a regresar. Pusieron fecha. Ellos en el Watchman Tower, eso en Estados Unidos, al final de los 1800 tuvieron que cambiar el nombre y ponerle Testigos de Jehová, porque dicen de que para que no se les caiga la religión que vino de una manera invisible. Y ahora utilizan una Biblia, que no voy a hablar de la traducción y cómo viene esa Biblia, pero te utilizan la Biblia, pero te dan el atalaya y el despertar para que entiendan la Biblia. En primera de Juan dice que la unción que tú recibiste es la unción del Santo. La unción poderosa te enseña, el Espíritu Santo. Hoy cuando los pastores estaban con la Santa Cena, dijo, ahí donde tú estás, en este minuto, pide al Espíritu Santo si tú no te das cuenta que has hecho mal. Porque el Espíritu Santo te revela. Y si tú piensas que no has cometido pecado, le haces a Dios mentiroso, pero si le dices Espíritu Santo, no me doy cuenta, quizás, revélame. David decía, examíname, si en mí hay camino de perversidad, muéstrame. Y por eso hay diferentes religiones. Los mormones también, que vino un ángel y se le presentó Marón y se le presentó José Smith y le trajo unas revelaciones, y ahora tienen una Biblia, pero también tienen el libro de los mormones. Cuando en Gálatas dice bien claro que así te descendiera un ángel del cielo y te mostrara, no le creas, porque no queremos otra señal, porque la señal ya está dada y la única señal es Jesucristo. La gente pide señal, el mundo, los que no creen en Cristo piden señal, mas no les será dado otra señal. Los adventistas con Ellen White y las profecías, el mismo peso que la Biblia. ¿Dónde? ¿Cómo? No puedes comparar el catecismo en la Iglesia Católica, las dogmas que se ponen por el Vaticano, son cosas que no, y utilizan la Biblia. Si nosotros leemos y escudriñamos las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, Dios mismo se nos va a revelar a nosotros. Primero, cree, acéptalo, que Jesús es real, que Jesús dio la vida por ti. Dios no necesita ayuda, es el único mediador entre Dios y los hombres. Ni la plata, ni el trabajo, ni la religión te va a decir qué hacer y qué no hacer. El cristianismo
Dios te revela y dice, yo no debo hacer tal cosa. Esa es la transformación. Por convicción que esto no le agrada a mi Dios. Que yo esté coqueteando no le agrada a mi Dios. Que yo esté haciendo tales cosas no le agrada a mi Dios. Que esté escuchando cosas que no me edifican, que se llaman chismes, no le agradan a Dios. Entonces el Espíritu Santo me da la convicción y me dice, yo no debo hacer estas cosas. Y vendrán falsos profetas, engañarán aún a los escogidos, pero la venida está cerca. Los testigos de Jehová utilizan, es uno de los versículos que está aquí en Mateo 24, que este evangelio será predicado, dice, a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Ahora la pregunta es, a través de las redes sociales, ¿no llega el evangelio a otras personas? Hay gente que ese mismo Jesús se les ha presentado a gente que en países donde no son ni siquiera católicos, que han escuchado a Jesús, en países musulmanes, en lugares donde está el budismo. Jesucristo mismo se les ha revelado en visión, en sueños, y le han preguntado quién eres, como Hechos 9, como Saulo de Tarso, y dice, yo soy Jesús. Y cuando se le presentó Jesús, cayó a tierra Saulo de Tarso por el poder y gloria. Jesús es el único, iglesia, y las señales del fin ya están, que se cumplen. Y es importante que la iglesia, con esto yo voy a concluir, porque solamente estoy dejando un chispazo de muchas cosas para despertar a la iglesia si quieren preguntar cosas y poder hablar, y temas que son importantes que la iglesia conozca. Pero yo le invito a la iglesia a que nos pongamos de pie y meditemos nosotros, porque a veces estamos jugando nosotros a la iglesia, y no hablo de restauración, hablo en general. La iglesia de Cristo está dormida. La iglesia de Cristo tiene que despertarse. Tenemos que despertarnos, iglesia, porque la venida del Señor es evidente, que Él viene pronto. Ahora sí, hasta nos reímos mucho cuando se para la gente en que Cristo viene pronto, y se ríe, Cristo viene pronto, iglesia. Y la venida del Señor está cerca, y vendrá como ladrón en la noche. Y a veces que jugamos a la iglesia es que yo creo en Cristo y yo soy salvo. No, todavía no va a venir, yo sé, por ahí faltarán unos cuantos años más para que Cristo venga. Voy a continuar pecando un poquito más, voy a estar con mi esposa, con mi amante y con mi novia, porque todavía no viene el Señor. No podemos. Eso es burlarse, eso es pisotear la sangre de Cristo. Es en Hebreos 10, eso es lo que llama. No podemos estar jugando nosotros con esto. Es tiempo de tomar una decisión. Dios dice que Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Y es época de decisión, es tiempo de una decisión. Quiero que meditemos y vamos a orar desde acá. Pero que cierres tus ojos y, como decían los pastores ahora, toma este tiempo de reflexión para pensar tú cómo está tu vida. Si has tenido muy a la ligera, quizás, el Evangelio. El Evangelio son buenas noticias, y las buenas noticias es que a pesar de la condición en la que tú estás, Jesús se entregó por ti. Jesús es real y no puede ser negado. Aquellos que dicen que Jesús no existe, yo sé que ustedes todos creen, pero aquellos que dicen que Jesús no existe están recontra equivocados, porque hay evidencia de que Cristo sí existió, que sí vino a la tierra, que es real. Hubieron pruebas indubitables, dice la palabra, que lo vieron a Jesús. Más de 500 personas pudieron ver a Jesús, y su amor tan grande que dio su vida por nosotros y dio su poder, el Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista bautizaba para arrepentimiento en agua, pero venía uno mayor, haciendo referencia a Jesús, que bautiza con fuego y con poder, que es el Espíritu Santo. El que te habla en esta tarde y te dice: yo soy real, yo te amo, pero no amo el pecado. No quiero que lleves una doble vida, quiero que tomes una decisión. Quiero que me ames con ese amor eterno con el cual yo te amo. La vida es pasajera, iglesia. Ayer fuimos niños, adolescentes, jóvenes. Hoy
Hoy los jóvenes se van a una actividad, a una reunión, los jóvenes, donde antes nosotros íbamos. Ahora no. Es tiempo de reflexionar y de pensar. Ahí donde tú estás, donde con los ojos cerrados, es tiempo de renovar votos con Jesús. Es tiempo de renovar votos. ¿Y qué les parece si ahí donde ustedes están hacemos una oración todos juntos? Y repiten conmigo y le dicen: Señor Jesús. Miren con fuerza, el Señor Jesús, tú que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día y estás sentado a la diestra del Padre. El día de hoy yo abro mi boca y te confieso como mi Señor y Salvador, que te sientes en el trono de mi corazón y me guíes, me enseñes y me hables. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y te doy gracias, Dios Padre, porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Y el pueblo de Dios dice: amén.